No, respondí, pero podemos hablar aquí. Se sentó en los escalones de mi entrada. Yo me quedé parado, brazos cruzados. Mariana rompió conmigo, dijo después de un largo silencio. No dije nada, solo esperé. Ella dijo que si no podía resolver esto de la casa por mi cuenta a mis 30 años, probablemente nunca podría resolver nada. Dijo que no quería casarse con un niño. Se rió amargamente. Sus palabras exactas. Lo siento por eso, dije, y parcialmente lo decía en serio. Pero no cambia nada. Lo sé, suspiró. Rodrigo, ¿puedo hacerte una pregunta honesta? ¿Cuándo empezaste a odiarnos? No los odio, respondí. Los odiaría si me importaran lo suficiente, pero hace años que dejaron de importarme. Creo que fue cuando mamá faltó a mi graduación universitaria porque Adrián tenía un partido de fútbol amateur. O tal vez cuando papá me dijo que debería haberme esforzado más cuando no conseguí una promoción, pero celebró durante una semana cuando conseguiste tu primer trabajo de medio tiempo. O quizás fue la acumulación de 32 años de ser invisible, a menos que necesitaran algo de mí. Adrián asintió lentamente. Nunca me di cuenta, honestamente. Pensé que todo era normal, que las familias simplemente eran así. Algunas familias son así, dije, pero eso no significa que sea correcto, y definitivamente no significa que tenga que seguir siendo parte de ella. Entonces, ¿esto es definitivo? ¿Ya no somos hermanos? Siempre seremos hermanos biológicamente, respondí. Pero más allá de eso, no. No eres bienvenido en mi vida, Adrián. Tú, ni mamá, ni papá, ni ninguno de los buitres que aparecieron ayer. Construí una vida sin ustedes, y resulta que es mucho mejor así. Se levantó limpiándose los pantalones. Está bien, entiendo, pero ¿puedo decirte algo? Adelante. Tienes razón, sobre todo. Soy un inútil de 30 años que nunca aprendió a valerse por sí mismo. Y mamá y papá me convirtieron en esto. Pero también te convertirte en esto, Rodrigo. En alguien tan duro que no puede perdonar ni un poco. Eso también es su herencia. Se alejó antes de que pudiera responder. Sus palabras me molestaron más de lo que quería admitir. ¿Tenía razón? ¿Me habían convertido en alguien incapaz de perdón? ¿O simplemente había aprendido a no ser víctima? No tenía respuestas. Lo que sí tenía era una cita con Fernando el lunes por la mañana para discutir órdenes de restricción. Y también tenía todas las grabaciones, todos los mensajes, toda la evidencia de meses de acoso y manipulación. Pero algo había cambiado después de la conversación con Adrián. Ya no sentía satisfacción en todo esto, solo sentía cansancio. El lunes, en la oficina de Fernando, extendí todas las evidencias sobre su escritorio, los mensajes amenazantes, las grabaciones de video, los reportes policiales sobre las llantas desinfladas, la foto amenazante de mi casa. Fernando las revisó meticulosamente, tomando notas. Esto es sólido, Rodrigo. Podemos obtener órdenes de restricción contra tus padres y tu hermano fácilmente. Tal vez incluso presentar cargos por acoso. ¿Y si no quiero llegar tan lejos? Pregunté. Fernando levantó la vista, sorprendido. ¿Disculpa? ¿Y si solo quiero que me dejen en paz, sin cargos, sin drama legal continuo? Solo paz. Fernando se recostó en su silla, estudiándome. Rodrigo, estas personas claramente no van a dejarte en paz por voluntad propia. Has establecido límites y los han pisoteado repetidamente. La acción legal podría ser tu única opción. Lo sé, dije. Pero dame una semana más, solo una. Si continúa después de eso, procederemos con todo. Fernando no lucía convencido, pero asintió. Una semana. Pero si hay alguna escalada, cualquier amenaza física, me llamas inmediatamente. Salí de su oficina sintiéndome extrañamente hueco. Había ganado, en cierto sentido. Tenía mi casa, mi independencia, mi vida libre de su toxicidad, pero la victoria sabía amarga. Esa noche, sentado en mi sala vacía, me di cuenta de algo. No había ningún enemigo externo esperando en las sombras. No había gran conspiración ni traición oculta. Solo había una familia disfuncional que nunca aprendió a amarse correctamente, y un hombre que finalmente había tenido suficiente. Y a veces, las historias más tristes son las que no tienen villanos reales, solo personas rotas rompiendo a otros. Pero lo que no sabía era que mi familia tenía un último as bajo la manga, uno que ni siquiera yo, con toda mi planificación y precaución, había anticipado, y cuando finalmente lo revelaran, cambiaría todo. La semana de tregua que me había dado a mí mismo pasó en un silencio inquietante. No hubo llamadas, no hubo mensajes, no hubo apariciones sorpresa.
Era como si mi familia hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Debería haberme sentido aliviado, pero en cambio, me sentía nervioso. Conocía a mi madre lo suficiente como para saber que el silencio nunca era realmente silencio. Era planificación. El viernes de esa semana, llegué a casa del trabajo y encontré un sobre manila pegado a mi puerta. No había remitente, solo mi nombre escrito en la letra perfecta de mi madre. La reconocería en cualquier lugar. Esa caligrafía de maestra de escuela que había marcado tantas notas de «No olvides recoger a tu hermano» durante mi adolescencia. Dentro había documentos, muchos documentos, y mientras los leía sentí como si el piso desapareciera bajo mis pies. Eran registros médicos, de mi infancia, específicamente de cuando tenía 7 años y tuve apendicitis. Había pasado 3 días en el hospital. Había sido una cirugía de emergencia que, según me habían dicho siempre, el seguro de mi padre había cubierto completamente. Pero estos documentos contaban una historia diferente. El seguro había cubierto 70%. El resto, casi $15,000 en 1998, había sido pagado con un préstamo que mis padres habían sacado. Un préstamo que, según estos documentos, nunca habían terminado de pagar completamente. Los intereses se habían acumulado durante años. Y ahora, 25 años después, con intereses compuestos, la deuda ascendía a $42,000. Había una nota adjunta, escrita en la misma caligrafía perfecta. Pensamos que ya era hora de que supieras cuánto te debemos realmente y cuánto nos debes tú. La familia ayuda a la familia. Siempre lo ha hecho. Tu madre. Me senté en los escalones de mi entrada, sosteniendo esos papeles, sintiendo una mezcla de rabia y asco tan intensa que literalmente temblaba. Este era su movimiento final, su arma nuclear. Culpa. Pura, destilada, venenosa culpa. Llamé a Fernando inmediatamente. ¿Puedo enviarte algunos documentos?, pregunté sin preámbulo. ¡Claro! ¿Qué pasa? Necesito que me digas si esto es legalmente vinculante de alguna manera. Le expliqué la situación mientras escaneaba los documentos con mi teléfono y se los enviaba. Fernando los revisó en tiempo real. Podía escucharlo escribiendo en su computadora, murmurando ocasionalmente. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, habló. Rodrigo, legalmente esto no significa nada. Tú tenías 7 años. No firmaste ningún contrato. Tus padres eligieron tomar ese préstamo. No hay ninguna base legal para que te cobren por gastos médicos de tu infancia. Esto es solo manipulación emocional. Eso pensé, dije, sintiendo algo de alivio mezclado con la rabia. Pero necesitaba confirmación. Sin embargo, continuó Fernando, y podía escuchar la preocupación en su voz. Moralmente, emocionalmente, esto es brillantemente cruel. Están convirtiendo el hecho de que te salvaron la vida en una deuda. Es asqueroso, pero efectivo. ¿Qué me sugieres que haga? Honestamente, Rodrigo, creo que es hora de cortar completamente. Orden de restricción, cambio de número, todo. Estas personas van a seguir encontrando formas de manipularte mientras tengan acceso a ti. Esa noche no pude dormir. Seguía mirando esos documentos, leyendo cada línea, cada cifra. $42,000. Una deuda que nunca pedí. Por una cirugía que salvó mi vida cuando era un niño. Y la parte más retorcida era que una parte de mí, esa parte pequeña y herida que todavía buscaba la aprobación de mis padres, se preguntaba si tal vez tenían razón, tal vez sí les debía algo, tal vez había sido egoísta todo este tiempo. Pero luego recordé algo que había olvidado o tal vez suprimido deliberadamente. Cuando tenía 16 años y comencé mi primer trabajo en un restaurante de comida rápida, mis padres comenzaron a cobrarme renta. $300 al mes por vivir en su casa. Me dijeron que era para enseñarme responsabilidad financiera. Durante 2 años, hasta que me mudé para la universidad a los 18, pagué fielmente esos $300 cada mes. Saqué una calculadora. 2 años, 12 meses por año, $300 por mes. $7,200. No era mucho comparado con 42,000, pero era algo. Y Adrián, por supuesto, nunca había pagado ni un centavo de renta, ni cuando tuvo su primer trabajo a los 23 años, ni ahora a los 30. Algo más, durante la universidad, cuando necesité dinero para libros y me negaron un préstamo estudiantil adicional, pedí ayuda a mis padres. Me prestaron $2,500
con la condición expresa de que los devolviera con interés del 5% anual. Lo hice, pagándoles $3,100 en total a lo largo de 3 años. Adrián había recibido un auto de $20,000 como regalo de graduación de preparatoria. Un regalo, sin expectativa de devolución. Abrí un documento nuevo en mi computadora y comencé a escribir cada transacción financiera que podía recordar, cada vez que había pagado algo que Adrián recibió gratis, cada disparidad, cada injusticia, cada muestra de favoritismo traducida a dólares y centavos. Cuando terminé, eran las 4 de la mañana, y había compilado una lista que sumaba más de $80,000 en tratamiento diferencial a lo largo de 28 años. Desde el auto de Adrián, hasta el seguro de auto que mis padres pagaron por él, hasta los 26 años, mientras yo pagué el mío desde los 16, desde sus gastos universitarios completamente cubiertos, hasta las vacaciones familiares a las que solo iban él y mis padres porque yo estaba demasiado ocupado trabajando. $80,000. Casi el doble de lo que supuestamente les debía por salvarme la vida. El lunes por la mañana, imprimí todo. La lista completa con fechas, cantidades, y cuando fue posible, evidencia documental. También incluí copias de los documentos que mi madre me había enviado. Luego llamé a mis padres por primera vez en semanas. Mi madre contestó al segundo timbre. «Rodrigo». Su voz estaba llena de esperanza cautelosa. «¿Recibiste los documentos?» «Los recibí», dije. «Necesitamos reunirnos, los tres, tú, papá y yo».